entré al vehículo, lo encendí como es de costumbre. Y generalmente yo tengo una rutina en la que yo coloco el celular en un lado, coloco mi cartera en otro y luego entonces enciendo el vehículo y me voy. Y noté algo, y es que cuando fui a buscar mi cartera no la encontré. La busqué en el carro, no estaba. Fui a la sala, no estaba. A los dos sitios donde yo normalmente la pongo. Y fui arriba a mi habitación y la busqué y tampoco estaba. Bajé de nuevo, hice otra ronda dentro de la casa buscándola. Y Delca tuvo que detenerse porque teníamos el tiempo contado y cronometrado para llegar al lugar. Y sin embargo, nada, nos entretuvimos. Y entonces ella me pregunta que si la encontré, yo le dije que no. Y luego vuelvo a tocarme los bolsillos y me toco aquí delante y estaba en mi bolsillo delantero. Y el punto es el siguiente. Cuando nosotros nos distraemos, cuando nosotros nos descuidamos, podemos perder algo muy precioso, que es la conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida. Y en el mundo que estamos muy distraídos. Y la distracción generalmente busca robarnos el tiempo. Satanás vino para matar, robar y destruir. Como dijimos la semana pasada y también el miércoles, hoy el Señor tiene una palabra que es muy, pero muy vital para nuestras vidas. Es una palabra que Dios puso para crear un rompimiento en el día de hoy, en un área muy específica e importante de la vida de cada uno de nosotros. Y voy a comenzar leyendo un pasaje en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3. Estoy leyendo una parte donde Jesús le mandó una carta a 7 iglesias. En el particular, hay una iglesia en particular a la que él le manda esta carta. Y estoy leyendo en los versículos 15 al 19. Dice: yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, o sea, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices: soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que compres de mí oro, un oro purificado por el fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. En el día de hoy vamos a hablar bajo el tema la trampa del cristiano tibio. Vamos a hablar sobre eso. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Señor, abrimos nuestros corazones para que tu palabra penetre hasta lo más profundo. Señor, que tu palabra en el día de hoy traiga un rompimiento en la vida de cada uno de los que estamos aquí y de los que están conectados a través de la internet. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. ¿Cómo están ustedes hoy?
Aquí hay una gente que tiene más energía que la gente de este lado. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, qué bueno. Fíjense, en Santiago capítulo 4, verso 8, Dios da una recomendación que nosotros necesitamos y también revela un principio importante en nuestra relación con Dios. Y Él dice, en Santiago 8, verso 8, dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. La mayor parte de las personas vive entre Dios y el mundo. La lealtad es aquello que tú apoyas, aquello con lo que tú cuentas, aquello por lo cual tú vives. Y muchas personas dentro de la iglesia tienen la lealtad dividida entre las cosas de este mundo y Dios. Es como si su vida viviera en dos aguas y eso no funciona. Pero antes de decir eso, Dios dice, acércate a Dios y Él se acercará. La pregunta es, ¿quién es quien se acerca primero? Quien se acerca o debe acercarse primero soy yo. Tú eres quien determina la intimidad que tú vas a tener con Dios. No es Dios quien determina eso. Y otra pregunta, ¿qué tan cerca tú quieres estar de Dios? ¿Tú quieres estar cerca de Dios en los momentos alegres? ¿Quieres estar cerca de Dios en los momentos difíciles? ¿O tú quieres estar cerca de Dios y punto, todo el tiempo? La gente más cercana a Dios generalmente no son gente famosa. La gente más cercana a Dios es aquella persona que decide y luego de decidir hace algo para estar cerca de Dios. ¿Qué tanto tú quieres tener intimidad con Dios realmente? Hace unos días hablábamos con un grupo de militares aquí mismo que estaban y nosotros le hablábamos a ellos de que con intención no se llega a ningún sitio. Si la intención no lleva a la acción, no vamos a llegar a ningún lugar. Muchas personas no desarrollan intimidad con Dios porque les falta un fundamento muy, pero muy importante. Y ese fundamento es el temor a Dios. En el Salmo 89, verso 7, dice lo siguiente, Salmo 89, 7. Los poderes angélicos más altos quedan en reverencia ante Dios con temor. Él es mucho más imponente que todos los que rodean su trono. Lo que aquí está diciendo es que los seres más poderosos que existen en el universo, porque no solamente nosotros somos los únicos que existimos en este planeta, los poderes más poderosos que existen en el universo, dice aquí, quedan en reverencia a Dios con temor. Sin embargo, hay personas que no demuestran la más mínima reverencia a Dios. Hay personas que vienen a la iglesia solamente para escuchar la predicación y no tienen la revelación o el entendimiento de la importancia que tiene llegar a tiempo para entrar cuando todo comienza y cuando todo el mundo se ha alineado para adorar a Dios. Hay personas que estando aquí durante la adoración
se entretienen en el celular, se cruzan de brazos, se mantienen sentados y no tienen ni demuestran la más mínima reverencia ante Dios. La gente no desarrolla la intimidad porque le falta el temor a Dios, porque son personas que confían más en sí mismos, confían en su experiencia, confían en las personas que están alrededor. En Proverbios capítulo 3, verso 7 dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y apártate del mal. No hay forma de tener intimidad con Dios si Él no es reverenciado. No importa lo que salga de mi boca, no importa lo que salga de tu boca, no importa lo que tú hagas, no habrá intimidad con Dios a menos que Él sea reverenciado. Porque los poderes más altos que hay en toda la creación le hacen reverencia a Él con temor. ¿Y por qué no lo haríamos tú y yo? ¿Por qué nosotros no tenemos o experimentamos más la presencia manifestada de Dios en nuestra vida? Porque no tenemos intimidad con Él. Y no tenemos intimidad con Él porque no tenemos temor reverente de Dios. Dios está ahí. Incluso mucha gente lo ve como un siervo, como un esclavo. Ahora, cuando se habla de reverencia, ¿de qué es lo que estamos hablando? La reverencia es una actitud. La reverencia es una actitud o una disposición de profundo respeto y amor. La reverencia implica honrar a Dios y en todo momento expresar gratitud por quien Él es y por todo lo que Él hace. Hay dos tipos de presencia de Dios. La primera es que la Biblia nos enseña que Dios está en todas partes. Una de las escrituras que revela eso es el Salmo 139 y verso 7. Si subo a la montaña, ahí tú estás. Si bajo al valle, tú estás ahí. ¿A dónde iré sin que tu espíritu esté conmigo? Dios está en todas partes porque Él es omnipresente. Ahora, de la presencia que estamos hablando es de la segunda, que es la presencia manifestada de Dios. Cuando Dios se manifiesta es cuando Él se hace notar a nuestros sentidos. Es cuando tú puedes percibirlo. ¿Cuántos de los que estaban aquí desde el principio sintieron que hoy hubo una presencia manifestada de Dios muy diferente y muy grande? Yo no pude, yo no me pude contener, porque si uno trata de controlar, no pude contenerme y me pasé casi toda la adoración adorando en lenguas, hablando en lenguas y no podía pararme. Y es interesante cómo ver cómo Dios se manifiesta en aquellos que lo aman con reverencia. Yo no debería decir esto, pero lo voy a decir. ¿Lo digo o no lo digo? Lo voy a decir. ¿Dónde está Daniela? Muchas veces yo llego acá y cuando yo veo a Daniela que se tira en el piso a adorar a Dios, eso es contagioso. Cuando una gente se postra, reverencia a Dios y lo adora cuando estamos en su presencia, Dios responde a ese tipo de cosas y Él se manifiesta de manera que nuestros sentidos pueden sentirlo. Es algo inexplicable. A mucha gente se le pone la piel de gallina, aunque no se confunda, porque la piel de gallina se pone de gallina por muchas razones que no tienen que ver con la presencia de Dios necesariamente. Pero yo pregunto, y esto es una pregunta retórica, ¿no te gustaría a ti tener o experimentar la presencia manifiesta de Dios en todo momento? Lo único que tú necesitas es temor de Dios, reverente. Esa actitud, esa disposición de honrarlo en todo momento. Honrarlo significa que cuando algo bueno pasa en tu vida, tú sabes que eso pasó bueno porque Él lo permitió así.
Honrarlo significa que cuando las cosas no salen como tú quieres, es decir, las circunstancias no determinan mi amor hacia Dios. Yo no vivo por lo que veo o por lo que siento, yo vivo por lo que Dios dice en su palabra. Honrar a Dios. Uno honra a Dios también cuando honra a sus semejantes. Cuando se está adorando a Dios, hay personas que están en otra cosa. Hay personas que se ponen a chequear su celular. Hay personas que incluso en medio de la adoración, cuando está más buena o está a punto de ponerse más buena, vienen, se paran y cogen para el baño o se van para el café. ¿Sabían ustedes que una vez nosotros cerramos el café precisamente por eso? Pero Dios me llamó la atención y me dijo, pero ven acá, tú vas a controlar ahora que la gente quiera salir, déjalo que salgan, ellos son los que se lo pierden. Y decidimos, o sea, yo no sé si usted es nuevo, pero ¿cuántos recuerdan que nosotros a la misma 10 bajábamos los gays, cerrábamos el café para que nadie pudiera coger para allá? Y Dios dijo, así no se puede. Tú no puedes hacer nada. El que no sale al café va a estar en el café mentalmente aquí sentado. Hay personas incluso que cuando se está leyendo la palabra de Dios están en otra cosa, no le ponen atención. Y cuando eso pasa, Dios no entra en ese lugar. Dios no se manifiesta. Y yo quiero hacer una pregunta. Imagínate que tú estás conversando con alguien, le estás diciendo algo muy importante, y cuando se lo estás diciendo, la persona de repente comienza a bostezar 3, 4 veces y deja de poner atención y comienza a mirar su celular. ¿Cuántos de ustedes sentirían el deseo de seguir hablando con esa persona? Tú comienzas a conversar con ellos y de repente comienzan a checar el celular. No, y si es mujer te dicen, no, yo soy multitasking, yo hago 3 cosas al mismo tiempo. Mentira suyo. Déjese de cosas. Porque yo estoy seguro que si es una bendita cartera que pasa por un televisor, usted suelta todo y se queda mirándola así, miren. Si es algo que te interesa, tú le pones tu total atención. O que te haga caso el muchacho que tú quieres que te haga caso y te invite a beber un café, a ver si tú vas a estar leyendo el celular cuando él está hablando contigo, te quedas así con la boca así, mirando. Pero cuando tú estás hablando con alguien y la persona desvía la atención, a nosotros no nos da deseo de hablar con esa persona. ¿O qué tal si, por ejemplo, tú vas a una casa, tocas la puerta y estás todo contento porque quieres entrar, y cuando abres la puerta, quien está ahí, la persona que te ve te dice, ah, eres tú, y te deja solo en la puerta y entra y te deja la puerta abierta? ¿Cuántos de ustedes tendrían deseos de entrar en esa casa? Nadie. Si eso somos nosotros, lo mismo pasa con Dios. Cuando nosotros no reverenciamos a Dios delante de su presencia, pasa lo mismo, Él no se va a manifestar. Y lo grande del caso es que la mayoría de los cristianos se han conformado con vivir una vida así, una vida sin la presencia manifiesta de Dios. La mayoría de los cristianos se conforman con levantarse un día y meterse en la rutina todos los días, y el único poquito de presencia que tienen quizás es cuando vienen aquí a la iglesia. Pero ese no es el plan de Dios. La Biblia dice que Dios anhela con celo tener una relación contigo y conmigo. Ese es su deseo. Mira lo que dice en Juan 14, 21. No, perdón, Mateo 15. Versos 8 y 9. Dice, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Eso fue una palabra que Jesús citó del profeta Isaías en una discusión que tuvo con la gente. Y dice el verso 9, su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. ¿Es tu adoración genuina?
o es una farsa? Y en Juan 14, verso 21, Jesús dijo: los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Los que aceptan y obedecen. Porque usted puede aceptar y no obedecer. Dice, son los que me aman. Y porque me aman, o sea, porque aceptan y obedecen, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Dios, Jesús, el Espíritu Santo quiere darse a conocer a ti. Desde que tú te levantas, cuando estás en la oficina, cuando vas en el autobús, donde quiera que tú estás, Dios quiere revelarse a ti. Pero de nuevo, Dios solamente se revela a aquellos que le temen, a aquellos que lo aman con amor reverente. No la persona que cuando se está adorando está sentada cruzado de brazos, mirando para arriba. ¿Y cuándo se va a acabar esta música? No la persona que cuando se está predicando o se está leyendo la palabra de Dios está distraído con su celular. Dios nos hace un llamado a que estemos alertas, que estemos vigilantes. Y lo que eso significa en términos prácticos es que Dios quiere que nosotros estemos vigilantes de todos los pensamientos que entran en nuestra mente y todos los pensamientos que nosotros entretenemos. Porque el reino de los cielos se manifiesta en el corazón de una persona. Cuando la persona anida, medita, entretiene los pensamientos de Dios, cuando uno se conecta a esa realidad, usted va a vivir aquí en la tierra, pero va a caminar en una dimensión, en el nivel del reino de los cielos. Y el reino de los cielos tiene leyes que se sobreponen a las leyes de aquí de la tierra. Por eso una persona que camina en el reino de los cielos, aunque hayan tormentas, experimenta paz. ¿Quieres tú realmente tener intimidad con Dios? Ahora, ¿qué es el temor de Dios? ¿Qué es el temor de Dios? Cuando los discípulos le pidieron a Jesús y le dijeron: Maestro, enséñanos a orar, lo primero que Jesús mostró en la oración que Él enseñó es que nosotros tenemos que honrar a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Yo quiero que usted vea una traducción Déjeme ver si lo puedo traducir. Una traducción que dice: amado Padre nuestro, que vives en los cielos, que la gloria de tu nombre sea el centro de todos los que viven. Oigan eso. Eso es honra. El temor de Dios no es tenerle miedo a Dios. Porque ¿cómo puede una gente tener intimidad con alguien de quien está aterrado? El temor de Dios es un respeto reverente. El temor de Dios es miedo a vivir
separados de Él. El temor de Dios me protege. El temor de Dios te protege para que tú no peques contra Él. En Éxodo capítulo 20, verso 20, dice: no tengan miedo. Le respondió Moisés: porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que su temor hacia Él les impida pecar. Dios permite pruebas en nuestras vidas como un mecanismo para desarrollar el temor de Él, para que, entre otras cosas, el temor de Él nos ayude a no pecar. Porque si pecamos, morimos espiritualmente y nos alejamos de Él. Las personas que tienen temor de Dios, o sea, con respeto, no tienen absolutamente nada que ocultar. En esa época, en ese verso que estaba leyendo, no sé si recuerdan, que Moisés sacó al pueblo de Egipto y lo llevó al monte Horeb, porque él se iba a encontrar con él arriba. De hecho, él lo hizo. Fue, subió, duró 40 días, 40 noches, y Dios le reveló la ley a Moisés. Pero cuando usted lee el pasaje, se da cuenta que cuando el pueblo se estaba acercando, dice la palabra que en la cima de la montaña habían relámpagos, habían truenos, y el pueblo salió huyendo y le dijo a Moisés: nosotros no queremos acercarnos a Dios, no, ve, habla tú con él, después tú hablas con nosotros. En ese momento el pueblo rechazó a Dios. ¿Y tú sabes por qué una gente rechaza a Dios? Por el pecado que está en su corazón. Moisés le temía a Dios, pero ese temor, esa reverencia, era lo que hacía que él se acercara a Él y quisiera estar más cerca de Él todo el tiempo. Pero la gente que está en pecado se aleja de Dios, porque siempre tiene algo que ocultar. Nosotros vemos eso en la iglesia, cuando la gente, siempre nosotros contamos esto de esta forma. Nosotros más o menos sabemos dónde se sienta casi todo el mundo. Miren, cuando yo veo, yo sé si René llegó y Esther, porque ellos están sentados siempre ahí. Cuando vienen Ramón y Mayra, siempre se sientan en segunda fila. Mis muchachos siempre están sentados aquí delante. Hay personas que se sientan en el techo bajito y gente en el techo alto. Por ejemplo, hay gente que yo no me la imagino en el techo bajito. No, es que estoy acostumbrado a verlos acá. No lo veo de este lado, ni viceversa tampoco. Ahora bien, wow, se me fue el tren. Ya me acordé. Ya me acordé. Cuando una persona viene a la iglesia, nosotros sabemos dónde está sentado, y hemos aprendido que cuando la gente de repente cambia de asiento y se aleja más del altar por la razón que sea, y lo hace de manera consistente, nunca ha fallado eso. En casi el 90% de los casos, la persona hizo algo que no le agradó a Dios. Y nosotros decimos, si son del techo alto, se sientan adelante y van sentándose atrás, luego se pegan de la pared donde está el pastor Kilvio. Si no aguantan, se tiran para la izquierda y llegan, que creo que llegan hasta Pequépolis, sentados de este lado. La gente del techo alto hacen lo mismo. Cuando han hecho algo, se van alejando del altar. Yo no sé qué es lo que pasa, yo sé qué es lo que pasa, pero se van alejando. Y llega un día, comienzan a faltar, y luego otro, y se alejan. ¿En qué tú te estás metiendo que te está alejando de Dios? ¿Saben qué es lo peligroso de todo eso? Que eso ocurre y no nos damos cuenta. En Hebreos dice que la gente se desliza, como cuando usted está parado en una luz, quita el freno
y el carro se va deslizando, si usted suelta el freno, hacia atrás o hacia adelante. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva, que cuando pecaron, Dios se apareció en el Edén y Él le preguntó, ¿dónde están ustedes? Y ellos dijeron, te oímos y tuvimos miedo. Cuando la gente peca por no estar cerca de Dios, entonces acaba alejándose de Dios. Yo necesito acercarme a Dios para que Él me proteja del pecado, de manera que yo pueda permanecer con Él todo el tiempo. Y si ocurre que tú cometes un pecado, escucha esto que te voy a decir. La solución nunca será alejarte de Dios. Si tú estás en un momento de dificultad porque has entrado en pecado, la solución nunca estará en alejarte de la iglesia. Todo lo contrario, ahí es que tú tienes que venir más a la iglesia. Como dicen la gente de los campos, con más vera. Ahí es que tú tienes que acercarte más a Dios, aunque la carne te diga que no te acerques por ahí. Las personas, cuando tememos a Dios, amamos lo que Él ama y odiamos lo que Él odia. Dice Proverbios 8:13, todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. En Hebreos capítulo 1, versos 8 y 9. En Hebreos, el libro de Hebreos, que no conocemos quién es su autor, es el libro básicamente que presenta a Jesús como hijo de Dios y hace muchas comparaciones. Y en Hebreos comienza diciendo que Dios está por encima de todo, incluso de los ángeles más poderosos. Y comienza a hacer comparaciones. Dice, Dios a los ángeles le dice tal cosa, pero al Hijo le dice tal cosa. Miren esto qué interesante. Dice, pero al Hijo le dice, tu trono, oh Dios, permanece para siempre, y para siempre tú gobiernas con un cetro de justicia. Amas la justicia y odias la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido, derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. Yo voy a leer esto de nuevo y póngale atención a algo que yo descubrí. Tal vez no sea relevante. Pero al Hijo le dice, ¿quién es que está diciendo? Dios. ¿A quién se lo está diciendo? Y oigan lo que le dice. Tu trono, ¿a quién se refiere? Tu trono, oh Dios, permanece para siempre y para siempre. Tú gobiernas con cetro de justicia. ¿Usted sabe lo que pasó ahí? Que el Dios Todopoderoso se refirió a su Hijo como Dios. Jesús es Dios. ¿Usted se imagina? Y el mismo Padre luego le dice a Jesús, tú amas la justicia y odias la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios, wow, te ha ungido, derramando el aceite de alegría sobre ti más que cualquier otro. Y Él se está refiriendo al Jesús que caminaba aquí en la tierra, porque ya Jesús glorificado, o sea, no hay ni que hablar. Señores, cuando Dios mandó a su Hijo aquí a la tierra para que se hiciera hombre, literalmente fue el creador del universo que se hizo un ser humano igual que tú y que yo y caminó entre nosotros. Y aquí dice
amas la justicia y odias la maldad. Cuando una persona le teme a Dios, ama lo que Dios ama y odia lo que Dios odia. Así que si tú tienes temor de Dios, tú eres una persona que va a manifestar pasión por la justicia, pasión por servir a otros, amor por todo lo que Dios ama. Pero si tú no amas a Dios, tú no vas a amar las cosas que Él ama. Pero otra cosa importante, el que teme a Dios no solamente ama lo que Él ama, sino que odia. Fíjense la palabra que está utilizando. Odia, rechaza total y categóricamente la maldad. Y aquí viene algo muy importante. El Salmo 1 dice: bienaventurado todo aquel, Luis Armando, que no anduvo en consejos de malos, ni anda con escarnecedores, ni anda con gente de pecado, sino que en la ley de Jehová se deleita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, cuyas raíces están profundas, sus hojas no caen, y todo lo que hace prospera y da su fruto en su tiempo. Tú no puedes amar a Dios si hay personas en tu vida que declaradamente odian a Dios, pecan deliberadamente. Tú no puedes tener amistad con esa gente. ¿Me estoy yo inventando eso? No, eso lo dice en la palabra. En Corintios también dice que con los que pecan ni siquiera te sientes a comer con ellos. Entonces el mismo Pablo dice: pero ven acá, con el que peca, y entonces si somos todos pecadores no vamos a comer ninguno, voy a comer solo todo el tiempo. No, o sea, en Primera de Juan habla de que una persona que peca es aquella que, conociendo la palabra y sabiendo que es un pecado, dice: lo voy a hacer como quiera. Pero Dios sabe. ¿Cuántos de ustedes, y es retórica, no tiene que levantar la mano, pero cuántos de ustedes saldrían de aquí deliberadamente a pecar? ¿Cuántos de ustedes, hombres, saldrían de aquí y llamarían a alguien para cometer adulterio o fornicación? ¿Cuántos de ustedes saldrían a robarse algo? Todo el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. O sea que yo no sé si te pasa a ti, pero yo siento rechazo por el pecado. Aunque yo peque, pero siento rechazo por el pecado. Y a eso es que Dios se refiere cuando Él dice en su palabra que los que están en Cristo no pecan. Tú no tienes el deseo de pecar como antes, de hacer ese tipo de cosas. Pero también Dios es categórico diciendo: tú le temes a Dios, tú amas lo que Él ama, pero odias lo que Él odia. ¿Significa eso que tú vas a odiar a las personas que se burlan de Dios? No, tú no los odias, pero no andas con ellos. No te juntas con ellos. Tú los mantienes de lejos. Tienes que predicarle, le predica. Tienes que servirle, le sirve. Pero ¿qué haces tú con personas? Hay personas que por ignorancia no conocen todavía a Dios, eso es otra cosa. Pero hay gente que a la clara no quieren nada con Dios. Se burlan de Dios. Dice la Biblia que con esas personas ni te sientes con ellos a comer. En Isaías 11, verso del 1 al 3. Oigan todo lo que dice sobre Jesús. Del tocón de la familia de David saldrá un brote, sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. El Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en obedecer al Señor, no juzgará por las apariencias, ni tomará decisiones basadas en rumores. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien, a un vecino, a un amigo, que toma decisiones basadas en rumores? Que lo primero que hace es le dicen algo y de una vez toman decisiones, primero en su corazón, y actúan como si fuera verdad. ¿Cuántos conocen gente así? Cuando una persona le teme al Señor, el mismo espíritu que fue
derramado sobre Jesús, ese mismo espíritu es derramado sobre esa persona. Cuando la persona le teme a Dios, lo ama con amor reverente, se preocupa por aprender, dice, te dará Dios espíritu de sabiduría, entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Cuando tú te acercas a Dios porque tienes temor de Él, Él aumenta la intensidad del temor y respeto que tú tienes por Él. O sea que mientras más tú lo buscas, más Él se acerca. Y luego tu deleite será obedecer al Señor. No juzgarás por las apariencias y tomarás decisiones nunca basadas en rumores. Ok. 4 evidencias de que alguien le teme al Señor. 4 evidencias de que alguien le teme al Señor. Número 1, la persona obedece de inmediato. Número 2, obedece cuando no hace sentido. Número 3, obedece aun cuando le duele. Y número 4, obedece aunque no vea ningún beneficio. ¿Eres tú de las personas que cuando eres confrontada por la palabra de Dios ante cualquier situación, cuando Dios te habla para que tú hagas algo, eres tú de las personas que obedece inmediatamente, sí o no? 10, 100%, 1, nada. ¿Dónde tú estás? Si estás en 5 y tú crees que te la estás comiendo, tú eres un tibio. ¿Eres tú o estás tú en este tiempo obedeciendo a Dios aun cuando lo que Él te dice y te ha confirmado y que te ha confirmado no tiene sentido? ¿Eres tú que solamente le obedece a Dios cuando lo que tú vas a hacer no te duele? Si me duele, no lo hago. ¿Eres tú de la gente que obedece a Dios solamente cuando ve un beneficio? ¿Eres tú de las personas que obedece a Dios cuando tú entiendes que debes obedecerlo? Por ejemplo, si Dios dice en la Biblia que la fornicación, sexo fuera del matrimonio, es un pecado, y tú estás en una relación así, tú no tienes que esperar que Dios te hable, como dijo una persona que vino aquí, pastor, yo necesito que usted ore por mí, porque yo quiero que Dios me hable. ¿Cuál es la situación? Yo tengo un hombre que amo y me trata bien. Y yo dije, wow, ¿te ama? ¿Tú amas y te trata bien? Wow, pero buena noticia. Sí, él es muy atento, muy amable conmigo todo el tiempo. Y yo, wow, pero suena bien eso, suena muy bien. Ok, ¿y cuál es el problema? Yo quiero saber si yo tengo que estar con ese hombre, pero si ese hombre te trata bien y tiene detalle contigo y es amable contigo y está encima de ti todo el tiempo, te escribe de la nada para decirte mi chuchi. ¿Cuál es el problema? Solamente hay un problemita, pastor. ¿Cuál? Que él es casado. A mí me enerva la sangre. ¿Saben por qué? Porque ella está esperando que Dios le hable. Pero ya Dios habló. Ese hombre es casado. Ese hombre no es para ti. Usted no está casado con ese hombre o esa mujer. Usted no puede tener sexo con esa gente porque eso es un pecado. Punto. Dios no tiene que hablarte. Ya Él habló. Eres tú de las personas que obedeces a Dios solamente cuando te conviene. Cuando una persona teme a Dios, sirve a otras personas. Cuando una persona tiene temor de Dios,
siente pasión por servir a otros. Cuando una persona teme a Dios, no hay que insistirle mucho. Vamos a hacer tal cosa, tú puedes ir. Obviamente usted tiene responsabilidades, pues es otra cosa. Una pregunta. Cuando tú llegas a un edificio, a una oficina, a una empresa, a una fábrica, por lo general siempre hay una persona que tiene la mayor cantidad de llaves. Un llavero como con 300 llaves. ¿Quién ha visto gente así? Muchas llaves. ¿Cómo se le llama a esa persona? ¿Cuál es el nombre? ¿El qué? Conserje. Así es. El conserje. ¿No les parece interesante que la persona que todos piensan que tiene la posición más baja sea la persona que tiene más llaves? Esas llaves que el conserje tiene, todas las que tiene, vinieron a él por algo muy simple, porque es una persona que sirve a mucha gente. En el reino de los cielos, muchas personas buscan llaves para abrir puertas de cosas que quieren hacer. Y buscan esas llaves tratando de escalar, de buscar personas con influencia, y no se dan cuenta que las llaves del reino no vienen buscándoselas hacia arriba, sino cuando uno va hacia abajo, cuando uno sirve a otra persona. El que teme a Dios le sirve a otros. El conserje es una persona que no importa dónde esté en esa empresa, en esa oficina o en ese lugar, es la única persona que entra a todos los lugares y nadie nunca lo cuestiona. El conserje puede entrar en la oficina del presidente de la empresa y entra con todas sus llaves. Y puede haber una reunión importante. El conserje entra en el área de datos donde no hay personas. El conserje entra en la bóveda donde se guardan los tesoros más grandes. El conserje tiene llaves, entra a todas partes y nunca es cuestionado. Pero si usted trata de entrar, no te dejan entrar. ¿Y por qué el conserje tiene acceso a todos esos lugares y nunca es cuestionado? Porque sirve a otros. La persona que teme a Dios, usted no lo va a ver sentado en ningún sitio esperando que le sirvan. Es impresionante. A nosotros nos fascina, y del que a mí, cuando estamos en grupo, observar a todo el mundo. Nuestra casa a veces van unos cuantos de los jóvenes. Ahí me encanta ver. Llegan unos cuantos, y hay unos cuantos, por favor no se sientan mal mis hijos, que usted lo ve sentado arrellanado, con un pie levantado en uno de los asientos. Y hay otros que siempre están preguntando: pastora, ¿en qué le ayudo? ¿Puedo cortar? ¿Puedo hacer algo? ¿Quiere que le pique los vegetales? ¿Quiere que haga tal cosa? No, siéntate. Usted terminó de comer. Pastora, hay unos que dicen: ¿quiere que friegue? Pero hay otros que no dicen: ¿quiere que friegue? Y comienzan a fregar. Dios le da llaves en el reino de los cielos para tener acceso a lugares secretos solamente a las personas que tienen temor de Dios, y como consecuencia de eso sirven a otros. Diciendo eso, tengo que decirle que hace 2 semanas mi esposa se quejó de que yo cada vez que como dejo el plato en la mesa para que ella lo lleve. No, porque yo les recuerdo y me recuerdo que yo no soy buena gente. Bueno es Dios. Pero qué bueno cuando
Dios te llama la atención y tú haces la corrección de inmediato. Que yo sepa, de 2 semanas para acá, jamás he vuelto a dejar mi plato, sino que lo llevo, lo friego y hasta me llevo el de ella para ganarme unos cuantos puntos. A la banda que suba, por favor. Dice la Biblia en el Salmo 25, verso 14: el Señor es amigo de los que le temen. A ellos les enseña su pacto. Dios revela sus secretos a aquellos que le temen. Pero no todos dentro de una iglesia son amigos de Dios. Porque el Señor es amigo de los que le temen, de los que le obedecen. A ellos Él enseña su pacto. En el Viejo Testamento hay 2 hombres que fueron llamados por Dios amigos de Dios. Uno fue Abraham y otro fue Moisés. En el caso de Abraham, Dios le dijo a Abraham: te voy a dar un hijo. Y cuando tenía 100 años esperando, Dios finalmente le dio el hijo. Y cuando el hijo creció, que estaba en ese momento en que tú estás completamente compenetrado, Dios de la nada le dijo: Abraham, Señor, necesito que hagas algo. Sí, Señor. Coge a tu hijo Isaac, tu único hijo, llévalo al monte Moriah, que está a 3 días de aquí, y sacrifícalo para mí. Lo que le estaba diciendo es: pon un altar, dale una puñalada y después quémalo a su propio hijo. Y saben una cosa, Abraham, si usted se lee la historia en Génesis, obedeció de inmediato, aunque no tenía sentido, porque Dios le había dicho a través de Isaac que viene la promesa, pero ahora tú me estás diciendo que lo mate. Eso no tiene sentido, pero como quieras, Abraham obedeció. Abraham obedeció aunque le dolió, porque era su hijo. Abraham obedeció aunque no vio beneficio alguno en eso. Y Abraham obedeció 100%, no a medias, no como Saúl, que en vez de matar el 100% de los animales, solamente mató el 95%. No como el rey Saúl, cuando Dios lo mandó a aniquilar esa población, él dejó a 3 o 4 personas vivas, entre ellas el rey. La persona que teme a Dios le obedece 100% de inmediato, aunque no tenga sentido, aunque le duela y aunque no vea ningún tipo de beneficio. Y como el Señor a sus amigos les revela su pacto, cuando Abraham levantó la mano, ya él había obedecido en ese momento. Con la mano levantada, entonces el ángel del Señor se le apareció y en Génesis 22:12 le dijo: no pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel, no le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo único. Ahora sé que tú le temes verdaderamente a Dios, porque no me has negado ni siquiera a tu hijo, que Dios reconocía que era lo más preciado que Abraham tenía. ¿Qué es lo más preciado que tú tienes en tu vida? ¿Cuáles son las áreas de tu vida que tú no le has entregado a Dios? ¿Qué es aquello que tú tienes guardado y reservado, que nadie te le ponga la mano, fuera o dentro de tu corazón? Cuando una persona le teme a Dios de esta forma, Dios les revela
sus secretos. De hecho, en esa misma montaña, Dios se reveló a Abraham como Jehová Jireh, porque había que hacer un sacrificio, pero Dios proveyó el carnero para hacerlo. Cuando empezamos en casa del Altísimo, yo recuerdo haber predicado de este pasaje y Dios me dio una revelación, y era que yo decía: Dios mío, entonces que el carnero apareció de la nada. No, ese carnero no apareció de la nada. Yo no sé exactamente lo que pasó, pero Dios puso en mi corazón que mientras Abraham iba por un lado de la montaña subiendo para obedecer a Dios, para hacer un sacrificio, cuando Dios dijo que hay que hacer sacrificio, hay que hacer sacrificio. Mientras Abraham subía por ese lado de la montaña, probablemente a alguien se le extravió un carnero que se perdió y comenzó a subir del otro lado de la montaña. ¿Tú sabes qué significa eso? Que ya lo que Dios te habló ya va en camino. Pero Abraham pudo ver ese carnero para el sacrificio porque él obedeció a Dios. Si me obedeces, estas bendiciones llegarán a tu vida. Estarás arriba y no abajo. Tus graneros rebosarán de mosto. Todo lo que tú hagas prosperará. Dios le dice a alguien en esta tarde: yo sé los planes que tengo para ti. Son planes para bien y para traerte una esperanza. Cuando tú clames a mí, yo te responderé. Y Dios le repite a alguien: tu ayuda ya está en camino. Dios le reveló tanto a Abraham que incluso Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, y él decidió consultar con su amigo Abraham. Léalo. Eso está en Génesis 18, verso 17. No lo voy a leer por tiempo, pero parafraseando, lo que sucedió ahí fue algo así. Dios dijo que iba a destruir a Sodoma y Gomorra, y Dios habló consigo mismo y dijo: destruiré yo a Sodoma y a Gomorra sin hablarlo primero con mi amigo Abraham. Eso está así en la Biblia. Y yo me imagino: Abraham, sí, Señor, mira, yo he pensado, voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Y Abraham sabía que su sobrino Lot estaba ahí, y le dice: wow, Señor, ¿de verdad tú lo vas a destruir? Sí, lo voy a destruir. Señor, y si hay 50 personas justas, ¿tú no lo destruyes? Oh, excelente idea, Abraham. Si hay 50, no lo voy a destruir. Muy buena idea, anoten eso por ahí. Señor, y si hay 45, otra excelente idea. Dios hablando con Abraham. Dios no tenía que consultar a Abraham, pero Dios decidió revelarle a Abraham lo que iba a hacer en aquel lugar. Lot, su sobrino, dice la Biblia que era reconocido como alguien que temía a Dios, pero Dios no le reveló su plan a Lot, se lo reveló a Abraham. Y sabes una cosa, Dios quiere, Dios anhela revelar su corazón a ti. Y por eso Él te dice: acércate a mí, que yo me voy a acercar a ti. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Su palabra dice que Él anhela
Él tiene celo por compartir contigo. Tanto así que su palabra dice que cuando una persona confiesa a Cristo, se convierte en una nueva criatura. Dice, cuando esa persona me obedece, demuestra que me ama, y mi Padre lo amará, y yo lo amaré también. ¿Y saben cuál es el misterio más grande? Que Él dice, aunque ustedes se congreguen juntos y a esto se le llame altar, la realidad es que cuando tú entregas tu vida a Cristo y te dispones a obedecerlo, porque tú le temes a Él, oigan lo que dice la palabra, que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo vienen entonces a hacer morada en ti. Y ese no es el milagro. El milagro no es que Dios habita en ti. El milagro está en que tú vivas para contarlo. Porque ¿quién o qué puede contener la gran presencia de Dios? Sin embargo, a los que le temen, Él ha hecho posible que se puedan acercar a Él. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Dios también llamó a Moisés su amigo, y a él le reveló su plan para sacar a Israel de Egipto, y también le reveló toda la ley. Dios quiere, es su deseo, tener intimidad contigo. Dios llama amigos a los que le obedecen. Es necesario